mensajero de la palabra de Dios y le escuchamos. Puede sentarse, hermano. Gracias damos a Dios en esta mañana por regalarnos su misericordia y la bendición por sobre todo de responder a la convocatoria que Él nos ha hecho y responder a la cita que siempre tenemos para con Él en todo tiempo y en cada instante y en cada oportunidad que Él nos convoca. Gracias damos a Dios porque en este día es alusivo y es celebrado la vida de nuestros hermanos mayores de edad. Pues creo que entramos también todavía en ese renglón después de los 60 años. Sin embargo, oscilamos o diferimos un poco en muchas cosas. Pero gracias damos a Dios por la vida que nos da. Y hoy nos toca reflexionar un momentito en la palabra de Dios, en el pasaje que acabamos de leer. Recuerden que en este mes estamos hablando acerca de la gracia de Dios que nos ha hecho libres, que nos ha habilitado a vivir la vida que Él nos ha dado, la vida que Dios quiere que vivamos, las acciones que Dios quiere que tomemos y la proyección de su gracia en medio de este mundo en el cual Él nos ha puesto y nos ha llamado. El texto número 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué surge o en qué momento surge la palabra seréis libres o libertad? ¿En qué momento surge? La palabra libertad o la acción libertad surge porque es resultado de haber sido esclavo. La libertad surge porque es una consecuencia de haber sido esclavo de. En la historia algunos fueron hechos esclavos en contra de su voluntad. Algunos fueron hechos esclavos también en contra de su voluntad, pero al habérsele sido comprados para servir en las haciendas o sirviendo a otros reyes. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él, les dice: debido a que los judíos habían creído en Él, entonces desde ese momento ellos ya habían sido hechos libres de la esclavitud de la cual ellos habían vivido. Pero no habían entendido plenamente qué implica eso de creer en Cristo, de creer en Él. Entonces Jesús tiene que explicar o tiene que exponer qué es lo que sigue, qué es lo que procede. Si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sea yo vuestro maestro y ustedes mis alumnos. Y entonces van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, cuando hablamos de la libertad, es que es una consecuencia, es una gracia, es un regalo, es un don de Dios. En el caso de nosotros, en el caso de la iglesia, y alguien responde y dice: nosotros hemos sido hijos o linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. A lo cual Jesús responde y dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. En cambio, el hijo sí queda en casa para siempre.
Hermanos, cuando hablamos de libertad, es una consecuencia, es una bendición. Que nosotros no hicimos nada por completo para tenerla, para lograrla. No hicimos absolutamente nada para lograrlo, porque alguien pagó el rescate para que dejemos de ser esclavos. Es lo que los judíos de alguna manera tenían un poco confuso. Nosotros no hemos sido esclavos jamás. Sin embargo, Cristo les dice: si ustedes, después de conocer la verdad, después de haber sido libres, pero permanecen en el pecado, seguirán siendo esclavos. Y van a morir en pecado, en la esclavitud. En cambio, si permanecen en mi palabra y son mis discípulos y conocen la verdad, entonces pasan a ser parte de hijos, y el hijo sí queda en casa para siempre. Esa es la posición en que nos coloca Cristo cuando Él paga el rescate por su propia vida, al liberarnos del pecado y al sentarnos, dice Efesios 2:6, en lugares celestiales con Cristo. Entonces la vida que vivimos hoy es una consecuencia de haber sido rescatados, de haber sido libertados, de haber sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y desde ese momento, cuando Cristo llega a la vida, rompe las cadenas que nos ata en el pecado, del pecado y de muchas cosas que nos asediaba o que nos dominaba o que nos gobernaba. Cuando Cristo llega, rompe esas cadenas e implanta el Espíritu que nos va a guiar y va a caminar con nosotros todos los días de nuestra vida, desde ese momento hasta que muramos. Y después de la muerte, la resurrección en la consumación del reino. Y entonces, libres para toda la eternidad. Por eso viene a mi mente, todos los que estamos aquí, los hermanos que ya tienen 60, 65, 70, 75, hasta 80 años de vida, difiere el tiempo en que Cristo nos liberó de nuestros pecados, de nuestra maldad. Algunos llevan 40 años de haber sido libertados y han aprendido a vivir en esa libertad que Cristo les dio. Aprendieron a apreciar las consecuencias de la gracia de Dios en la vida de cada uno, porque eso es lo que tenemos que reconocer. Nuestra vida es consecuencia del amor de Dios, es consecuencia del sacrificio de Cristo, es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que camina con nosotros. 40 años de cristianismo, de haber sido libres, hermanos, eso es una maravilla, que podamos perseverar. Y eso no es porque nosotros somos mejores que los demás, sino porque el Espíritu Santo ha caminado con nosotros, nos ha guiado, nos ha acompañado, nos ha enseñado a vivir y a entender los términos de esta bendición. Los que han tenido 50 años de cristianismo saben mucho. A veces no es tan fácil poder desarrollar y aplicar y proyectar todo eso, ese aprendizaje a lo largo de la vida. En la cuestión tal vez de la enseñanza, de predicar, de hacer muchas cosas. Pero el testimonio fiel, amados hermanos, es contundente en la vida.
Muchos hermanos dicen, yo tengo 40 años sirviéndole al Señor. Yo no puedo predicar